En cuanto al antecedente epidemiológico, es muy importante en este momento el motivo del viaje, ya que en 2023 se reportaron 42.200 casos de sarampión en 41 países de Europa. Parece un número bastante elevado y sí lo es. Vemos cómo aumentaron del 2022, donde fueron 941 casos confirmados. Tenemos un aumento extremadamente significativo, lo cual ha alertado, bueno, de hecho hay alertas epidemiológicas por la OMS por el aumento de los casos que tenemos de sarampión. Entonces, nosotros sabemos que hemos convertido en un país donde tenemos bastante turismo y podemos tener personas que viajan hacia estos países europeos o desde los países europeos y podemos tener casos de sarampión importados. Ahora bien, se reporta que la mayor proporción de los casos de sarampión en Europa son en Rumania, en Italia, Alemania, Grecia y Reino Unido. No solo en Europa hay problemas, sino que en Asia Central y también en la India. Por ejemplo, nuestro paciente que tenía el antecedente de venir de Italia, hay 9 regiones en Italia donde se ha reportado casos de transmisión de sarampión, lo cual nos hace tenerlo en consideración ante un cuadro clínico de una enfermedad febril exantemática. Entonces, en esta charla nos vamos a centrar en las enfermedades exantemáticas que son prevenibles por vacunas, es decir, sarampión y rubiola. En los casos sospechosos de sarampión es un paciente en el que el trabajador de salud sospeche que se trata de sarampión o rubiola, o un paciente que presenta fiebre y exantema maculopapular, que es la característica principal de ese tipo de enfermedades. El caso confirmado por laboratorio o por vínculo epidemiológico, aquel caso sospechoso, ya sea de sarampión o de rubiola, con resultados positivos en las pruebas de laboratorio o que tiene vínculos epidemiológicos, como un caso confirmado por laboratorio, y el caso de sarampión confirmado mediante criterios clínicos, que serían el cuadro compatible, además, sin tener una muestra clínica adecuada ni vínculos epidemiológicos claros. Ahora bien, por ejemplo, en nuestro país, somos un país, bueno, la región de las Américas no tiene transmisión autóctona de casos de rubiola desde el 2015 y pues es importante en estas dos enfermedades saber antecedentes epidemiológicos en todos los casos. Ahora bien, ¿cómo es el cuadro clínico del paciente que nosotros presentamos? Y también cómo se manifiesta el cuadro clínico de sarampión. Nosotros tenemos en el sarampión un periodo de incubación que va de 10 a 12 días, un periodo prodrómico, un periodo exantemático y un periodo de convalescencia. En la primera fase, en la fase prodrómica, vamos a tener fiebre y síntomas de coriza, tos y conjuntivitis. Una conjuntivitis no purulenta, síntomas de resfriado, una tos usualmente seca, y vamos a tener una fiebre que alcanza su pico máximo entre el cuarto y el quinto día, y vamos a tener un enantema, unas lesiones en la mucosa oral, que son las manchas de Koplik. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, y el exantema que aparece cerca de las 24 a 48 horas posterior al inicio de la fiebre. ¿Qué nos faltó en este caso que se ha presentado? Uno, sospecharlo. Creo que muchos de nosotros que nos graduamos hace un par de años, ya varios años, pero después de los casos de sarampión a finales de los 80, al inicio de los 90, muchos médicos no nos hemos enfrentado ante el reto de un sarampión. Por ejemplo, en mi caso, vi un par de casos en un brote que existió en un país donde yo me formé, y también es importante tenerlo en cuenta y sospecharlo, que es parte de la vigilancia que tenemos que hacer todos ante una enfermedad febril exantemática. ¿Qué otro dato? Un niño no vacunado por la edad, que tiene 11 meses, un niño que está expuesto, no tiene un tipo de inmunidad a esta edad debido a que no le corresponde todavía su vacuna. Enviar pruebas de laboratorio para confirmar, que es lo que nosotros hacemos cuando reportamos un caso sospechoso, hacer las medidas preventivas en los contactos de la familia de este paciente, evaluar si puede iniciar o no un brote en caso de que sea sarampión, y vacunar a los contactos que no estén vacunados.
Entonces, hablando de sarampión y rubiola, el número de casos reportados, podemos ver en esta gráfica cómo para el 2023 el país que tenía más casos reportados era India, Yemen, Pakistán, casos en Nigeria, Indonesia, Camerún. Si podemos ver, son casos, muchos casos, comparados a los que reportábamos en Europa, pero es una enfermedad que está prevalente en estas áreas, en el continente, en el subcontinente indio, Asia Central, Europa, África, y 40 millones de niños están en riesgo de adquisición de sarampión. Entonces, esta es la notificación de casos sospechosos de sarampión y rubiola en la región de las Américas para el 2018 y 2023. Los casos, el mayor número de casos sospechosos es en Brasil, luego en México, Venezuela, y vemos cómo en la gráfica del área inferior, en los países con mayor número de casos sospechosos de sarampión y rubiola, vemos que para el 2019, por situaciones de brotes que existió en Brasil, tenemos un mayor número de casos, 2020, México, que es donde se han tenido brotes en los últimos años. ¿Y cuál es la situación actual? Porque no es una enfermedad que nosotros a veces la dejamos de lado, no la pensamos, pero hay una alerta epidemiológica por parte de la OPS del sarampión en la región de las Américas que salió el 29 de enero del presente año, donde ante los retos relacionados con la persistencia de bajas coberturas de la primera y segunda dosis de la vacuna triple viral, el incremento de los casos que han existido a nivel global de sarampión, como se lo mostramos que han aumentado considerablemente los números en Europa, y la ocurrencia de casos importados en la región de las Américas. La OPS, en conjunto con la OMS, insta a los Estados miembros a continuar con las actividades para elevar y mantener las coberturas adecuadas de vacunación contra el sarampión, rubiola y parotiditis, y se refiere que la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la preparación ante un brote de sarampión y rubiola constituyen las tres grandes estrategias para monitorear y verificar la interrupción de la transmisión del virus. Sarampión, la cobertura, aquí les muestro la cobertura global por medio de la OMS y UNICEF, las estimaciones de tasa de inmunización, llegamos al año 2022 donde teníamos un 81% de cobertura para una dosis de SPR, y entre el 2000 y 2020 se estima que la vacuna contra el sarampión evitó 31.7 millones de muertes. Entonces, vemos como una enfermedad inmunoprevenible que se asocia a una mortalidad considerable ha sido prevenible en estos 20 años anteriores. Ahora bien, aquí tenemos en la figura 1 la distribución de países según el rango de cobertura para la primera dosis de la vacuna SPR en la región de las Américas en el año 2002. Vemos ahí en la flecha azul cómo El Salvador entra en esos países, 9 países que tienen menos del 80% de la cobertura, lo cual es alarmante. Vemos cómo otros países de la región también se encuentran con una cobertura baja, pero ¿qué pasa con la segunda dosis? La cobertura baja del 65% al 58%. Estos son los datos oficiales de la OPS, y vemos cómo algunos países en la región sí mantienen coberturas arriba del 95% en la primera y la segunda dosis. Ahora, ¿por qué es importante esto de las coberturas vacunales? Porque para iniciar, el sarampión es una enfermedad que antes de la era vacunal se presentaba a los 4 o 5 años de edad con un índice de infecciosidad muy alto que va de 15 a 17. Eso quiere decirnos cuántas personas que no tienen una inmunidad adecuada frente al sarampión por vacunación pueden enfermarse al estar en contacto con el virus del sarampión, y qué necesitamos como coberturas críticas para detener la transmisión del sarampión. Es coberturas arriba del 92 al 95%. Y si nosotros regresamos a la gráfica, vemos que El Salvador en la primera dosis para el 2022 estaba en el 65% de cobertura. Entonces nosotros no alcanzamos esas coberturas críticas de vacunación
también se necesita del 85 al 87% para bloquear la transmisión. Ahora bien, ¿qué necesitamos para hablar de esta erradicación? Es alcanzar un nivel de cobertura vacunal excelente, arriba del 95%, tener una incidencia menor de un caso por 100.000 habitantes y una ausencia de transmisión endémica con ausencia de los casos endémicos durante al menos 12 meses. La eliminación se certifica tras 36 meses de no tener casos endémicos y para interrumpir la circulación del virus, la cobertura de la segunda vacuna debe ser arriba del 95%. Entonces, tenemos que trabajar en eso. ¿Y por qué es tan importante la transmisión y aspectos víricos de sarampión? Es que la transmisión es persona a persona por gotitas de flush y partículas de aire. Son partículas muy pequeñas que pueden quedar suspendidas en el aire. El periodo de incubación de la enfermedad es de 7 a 14 días y los síntomas prodrómicos son de 1 a 3 días antes de la fase del exantema. Y el periodo de contagio de la enfermedad es 4 días antes y después del exantema. Es decir, que puede ser que la persona no tenga el exantema y ya sea contagioso. La replicación viral es en el epitelio respiratorio y la invasión viral de los ganglios linfáticos y se da una invasión a los ganglios linfáticos regionales. En su patogénesis, la viremia primaria se da 2 a 3 días después de la exposición y existe una segunda viremia que aparece a los 5 a 7 días después de la exposición del virus. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de un caso típico de sarampión? Este va a tener, como decíamos, una relación temporal que es muy importante, donde los primeros síntomas son fiebre, la conjuntivitis, tos, coriza, y posterior va a aparecer las manchas de Koplik y el exantema. Como podemos ver en la imagen, tenemos unas manchas, un enantema, conjuntivitis y el exantema morbiliforme típico del sarampión. Y estas manchas de Koplik durante mucho tiempo se consideraron patognomónicas, pero ahora se sabe que no lo son, pueden ser producidas por otros virus, otras enfermedades virales, pero en el contexto de una enfermedad febril exantemática se deben de tomar en consideración. Son lesiones pequeñas e irregulares de tipo granular, de color rojizo con el centro blanco azuláceo, y aparecen en la mucosa oral en la cara interna del carrillo a nivel del primer molar inferior. Aproximadamente este enantema va a aparecer al 10º día posterior a contraer o estar en contacto con el virus y de 2 a 3 días antes de que aparezca el exantema. Vemos cómo son las características del exantema, hablando un poquito de las manchas de Koplik. Estas lesiones pueden estar presentes en el 70% de los niños con sarampión, pero en muchas ocasiones cuando ya aparece el exantema ya no son visibles. La evolución del exantema en el día 1 aparece usualmente en la cara, en el borde de inserción de cabello. Podemos tener una afección retroauricular y puede aparecer la conjuntivitis no exudativa. Este exantema, que es morbiliforme, tiene una distribución cefalocaudal que es muy característica, tiende a respetar áreas como las plantas y las palmas, como se ve en nuestro caso didáctico, y la duración de esta fase varía entre 3 a 7 días. Se dice que este es un exantema clásicamente descrito que aparece como que el paciente tiene un juguetazo de pintura, aparece cefalocaudal y así como aparece, desaparece en ese mismo sentido. Y el tercer día se espera que llegue hasta los miembros inferiores del exantema. Podemos ver aquí lesiones de un exantema generalizado, morbiliforme, maculopapular, que afecta tanto el área facial, tronco y miembros inferiores. Esta evolución del exantema al día 4 y 5 se vuelve de un color parduzco en la mayoría de los pacientes. Esto se ve en los pacientes que tienen una tez blanca. No se borra con la presión, inicialmente sí se borra con la presión y la piel tiende a descamarse, desaparece en el mismo orden que apareció, como mencionábamos, y estas lesiones, mientras más confluentes sean, mientras mayor sea la extensión, mayor es la gravedad que va a tener esta enfermedad. ¿Y por qué es importante
poder prevenir esa enfermedad debido a las complicaciones. La neumonía es la principal causa de muerte causada directa por una neumonía de células gigantes, que es por el virus, o puede ser a una sobreinfección, puede ser viral o bacteriana, y se presenta en uno de 20 pacientes que tienen el sarampión. Hay otras complicaciones, por ejemplo, la otitis media aguda, que es la más frecuente de las vías respiratorias, y puede dejar secuelas considerables como la hipoacusia o la pérdida completa de la audición. Hay otras manifestaciones gastrointestinales como la diarrea que se presenta en 1 a 12 pacientes y que es importante, perdón, poder hacer ver que el estado nutricional de los pacientes va a tener repercusión en estos cuadros gastrointestinales. Y también tenemos afección del sistema nervioso central, como una encefalitis primaria por el sarampión, que se presenta de 1 a 3 casos por 1000 casos de sarampión, o una panencefalitis esclerosante subaguda, que puede tener una aparición tan tardía, entre 5 a 10 años posterior a la infección aguda, y es más frecuente en los niños menores que tuvieron infección primaria cuando tenían menos de 2 años. Este tiene una frecuencia de 4 a 11 casos por 100.000 casos. Y también hay una queratoconjuntivitis, que es una causa importante de ceguera, principalmente en los niños que tengan una deficiencia de vitamina A. Durante el embarazo nos puede dar problemas de bajo peso al nacer, muerte fetal en útero, parto pretérmino o aborto espontáneo. Ahora, ¿quiénes tienen riesgo de desarrollar sarampión? Pues las personas que no son vacunadas frente al sarampión, cuando hay bajas coberturas de vacunación en el país, la edad de las personas y la enfermedad, si tienen una enfermedad de base. Por ejemplo, traigo otra vez una gráfica de la cobertura para el año 2022 comparada con los países de la región. Vemos cómo El Salvador fue el país donde tenía una cobertura para la primera dosis del 65% y para la segunda del 58%. Veníamos de unas coberturas en arriba del 80% en el 2019. Hay un efecto por la pandemia, que este no es solo del país, pero hay países donde se mantienen todavía buenos niveles de cobertura. El diagnóstico de sarampión, hay cambios en la presentación clínica, podemos tener casos donde tenemos un exantema que no sea tan confluente, que no tenga tantas manifestaciones clásicas del sarampión que muchos hemos estudiado, y podemos tener un exantema morbiliforme, vemos que no es tan confluente, no es tan marcado, y puede acompañarse de un proceso eh, no tan grave y menos complicación. El diagnóstico del sarampión se hace mediante pruebas serológicas, la detección de IgM o IgG específica, biología molecular, con la aplicación de una cadena de reacción de polimerasa con tasa reversa y aislamiento viral. La ejecución de la PCR da la ventaja de ser un procedimiento rápido con muestras respiratorias y orina, y confirma la enfermedad y permite la genotipificación de la gente. Actualmente se sabe que hay 8 linajes de virus salvaje que se denominan de la letra A hasta la H, y hay un total de 23 genotipos para el virus del sarampión. Los títulos de la serología, en específico de la IgM, nos dan una confirmación de la enfermedad, y se detecta desde el tercer día del exantema y se mantienen positivos por 30 días en la mayoría de los sujetos enfermos. Para la evaluación de la IgG se requiere un aumento significativo que se considera más de 4 veces los títulos iniciales que se han obtenido entre una fase aguda y una fase de convalescencia de la enfermedad. La importancia de prevenir esta enfermedad es que no existe ningún tratamiento antiviral específico frente al sarampión. Las complicaciones graves del sarampión pueden reducirse con un tratamiento de apoyo que garanticen una buena nutrición, una ingesta suficiente de líquidos y el tratamiento de la deshidratación. Y todos los niños que son diagnosticados con sarampión deben de recibir 2 dosis de suplementos de vitamina A, ya que reduce el riesgo de ceguera y también reduce la mortalidad. Eso era una revisión rápida de sarampión, y vamos a hablar de rubiola y del síndrome de rubiola congénito. Inicialmente llamado sarampión alemán, debido a que los primeros casos descritos fue en Alemania,
pero ahora se sabe que es por un virus de otra familia, el latogavirus. Este tiene un tiempo de incubación de 12 a 23 días, más contagiosa cuando se presenta la erupción y se puede transmitir de 7 días antes hasta 5 días, hasta 5 a 7 días después de la instalación del exantema. Estos han sido el número total de casos de rubiola en las Américas del 2010 al 2019. Vemos que en punto rojo cuando han existido casos de sarampión, síndrome de rubiola congénita, perdón, y los casos de rubiola que han sido descritos en algunos países, por ejemplo, en el 2017, la mayoría de los casos fueron en Estados Unidos, todos importados, todos los casos presentados son importados, y han tenido repercusión en niños que han tenido el síndrome de rubiola congénita. Esta enfermedad es muy parecida en cuanto a ciertas manifestaciones al sarampión, en específico el exantema, y se caracteriza por tener menos fiebre, puede tener un poquito de síntomas respiratorios muy leves, pero son escasos, y las linfadenopatías, especialmente retroauriculares, son muy llamativas, pero pueden haber generalizadas. El curso clínico, vemos que la elevación de la temperatura en rubiola es menor que en los casos de sarampión. Hay un exantema, que tiene una característica, eh, antes se describía de manera semiológica morbiliforme para el sarampión, rubeoliforme para rubiola, y tenía la característica de parecerse mucho el exantema, pero la aparición en el primer día teníamos una distribución generalizada que afectaba el tronco, se distribuía a las extremidades, a cara, y teníamos una diseminación más rápida del exantema. Al final del primer día del aparecimiento del exantema no estaba limitado en el sarampión solo en la parte superior, en rostro, sino que también estaba hasta miembros inferiores. Y si en el sarampión el exantema es hasta de 7 días, que se vuelve parduzco y que no se desvanece, en rubiola usualmente el exantema dura de 2 a 3 días, y en muchos casos no hay mucha fiebre. Hay malestar general, hay un poquito de conjuntivitis y coriza, como decíamos, y la presencia de los ganglios linfáticos. Otros síntomas incluyen la cefalea, el dolor de articulaciones, esto se ve más en adolescentes y adultos jóvenes, fiebre, tos, estornudos, rinitis, oinofagia e irritación ocular. La rubiola también tiene un enantema, que es el que vemos en la imagen, en la tercera imagen, que es el signo de Forst-Maynard, y este se presenta en el 20% de los casos, y es otro signo que podemos tener. En cuanto a la diseminación del virus de la rubiola, también tiene dos viremias, una primaria que llega al sistema retículo endotelial, luego una viremia secundaria que se va a los tejidos y también se va hacia la placenta y el feto. Entonces, los anticuerpos circulantes pueden inhibirlo, la transmisión del virus en los puntos indicados con la X. Después de que tenemos la penetración en la nasofaringe y se ocurre la primera viremia, en la segunda viremia, y cuando ya se va a la placenta del feto. Es decir, tenemos oportunidades al tener anticuerpos circulantes, lo cual nos dice que tenemos que tener buenos niveles de cobertura vacunal. El síndrome de rubiola congénita está relacionado a la edad gestacional al momento de la infección. Mientras menor edad gestacional, mayor son los casos o el porcentaje de casos de síndrome de rubiola congénita, y los defectos son más graves. Si se encuentra en menos de 8 semanas, el 54% de los pacientes va a desarrollar un síndrome de rubiola congénito. En el 85% de los casos van a tener defectos graves, y de 8 a 12 semanas, un 34%, y de 13 a 20 semanas, menos del 10%. Más de las 20 semanas es raro que haya manifestaciones de un síndrome de rubiola congénita. ¿Cuáles son las manifestaciones? Y vamos a tener grandes grupos como manifestaciones neonatales transitorias, como trombocitopenia, con o sin púrpura, hepatoesplenomegalia, meningoencefalitis, radiolucencias óseas, pero también vamos a tener manifestaciones graves del sistema auditivo, como hipoacusia neurosensorial unio bilateral, hipoacusia central,
manifestaciones del sistema ocular como cataratas, retinopatía pigmentaria, glaucoma, eh, macroftalmía, estrabismo, manifestaciones del sistema cardiovascular como persistencia del ducto arterioso, estenosis periférica pulmonar, defectos septales o cardiopatías complejas. Y también vamos a tener manifestaciones bucales como hipoplasia del esmalte, paladar ojival, maloclusión. Como decíamos, tiene afecciones tanto de microcefalia, catarata, ductus persistente y sordera, lo cual se conoce como tetrada de Gregg y nos va a dar, nos va a conformar las manifestaciones graves de la rubiola congénita. ¿Cómo estamos en nuestro país en cuanto a sarampión y rubiola? Este gráfico muestra el impacto de la estrategia de vacunación contra el sarampión y rubiola entre 1950 y el 2016, y vemos que el último caso de sarampión en nuestro país fue en 1996, el último caso de transmisión autóctona. En el 2001 existieron 2 casos importados desde Europa y en el 2009 el último caso de rubiola. Vemos cómo con el pasar de los años logramos llegar en los pilares azules, se ven los gráficos azules, llegamos a tener buena cobertura de vacunación. En 1973 existió la primera campaña nacional antisarampionosa, de ahí hubieron múltiples jornadas nacionales de vacunación que tuvieron impacto en la tasa de sarampión. Vemos ahí cómo tuvimos el aumento de casos entre los años de 1988 y 1990, y la primera campaña de seguimiento a la eliminación del sarampión fue en 1992. Además, se han tenido múltiples campañas de seguimiento para la eliminación. En cuanto al área de las Américas, en el 2015, en abril, se declaró libre de rubiola a el área de las Américas, en la región de la OPS, y no se han tenido casos autóctonos desde entonces. Al igual que rubiola y otras enfermedades, la región de las Américas ha sido la primera en el mundo tener libre de rubiola. En esta gráfica bastante extensa vemos cómo son los casos notificados de sarampión y rubiola por semana epidemiológica en nuestro país, y vemos en color naranja y en color como salmón los casos de rubiola y sarampión confirmados. No hemos tenido ninguno desde el 2018 hasta la fecha, y estos son los que se han reportado, se han estudiado y se han descartado. La prevención es la vacunación sistemática de los niños contra el sarampión, combinada con campañas de inmunización masiva para reducir el acúmulo de susceptibles en países que han eliminado el sarampión como parte de la estrategia de salud pública. Y es fundamental mantener niveles altos de vacunación para continuar y sostener esta eliminación. La vacuna contra el sarampión, que se viene utilizando desde hace más de 50 años, es segura, eficaz y barata, y la vacuna contra el sarampión se combina con las vacunas contra la rubiola y la parotiditis. Su eficacia es similar tanto si se administra aisladamente como si se combina con otras vacunas. Entonces, entre los tipos de vacunas que se tienen disponibles, tenemos vacunas conjugadas, donde lleva un componente de la cepa de sarampión, rubiola y cepa de parotiditis. La falla en la vacuna del sarampión puede existir. Sarampión en una persona previamente vacunada, del 2 al 5% de los receptores de una dosis no responden, la primera dosis, perdón, y causada por anticuerpos, vacunas dañadas o errores en los registros de vacunación. Y la mayoría de las personas con falla en la primera dosis deben responder a una segunda dosis. Ese es el motivo porque aunque tengamos una vacuna que tenga muy efectividad inicial, va a tener eficacia inicial, perdón, va a tener problemas y vamos a tener casos de sarampión en personas vacunadas que son pocos. La eficacia de la vacuna para rubiola es del 95% y para sarampión es del 90 al 92%.
La respuesta vacunal se produce a partir de la segunda semana y la máxima concentración de anticuerpos se produce a la cuarta o a la sexta semana. En el esquema de vacunación de nuestro país, este es recomendado para la población de 0 a 18 años de edad por la Sociedad Latinoamericana de Infectopediátrica desde mayo del 2015, donde se da la primera dosis a los 12 meses de viral, tipo SPR, y a los 18 meses la segunda dosis. ¿Cuál es la idea de poner una segunda dosis a los 18 meses? Es para levantar anticuerpos de todos los niños que no elevaron anticuerpos frente al sarampión con la primera dosis de aplicación. Y como veíamos, clásicamente se ponía a los 4 años porque en los países desarrollados el sarampión se daba a los 4 a 5 años en las personas que no habían estado, que eran susceptibles a la infección. Ahora bien, la frecuencia de efectos adversos por inmunización antisarampionosa comparada con los mismos síntomas o síndromes entre pacientes que tienen sarampión, podemos ver que las tasas vacunales son mucho más bajos que las tasas de los pacientes con una infección natural. Por ejemplo, la fiebre, el exantema se presentan mucho menor, pero las crisis convulsivas febriles post-vacunal se presentan de 1 en 2.500 a 1 en 100 niños vacunados, frente a 1 de cada 100 o 200 niños con sarampión. Vemos que la amplitud de riesgo relativa a la enfermedad de la vacuna es de 1 en 25 y las manifestaciones neurológicas, como la encefalitis, la encefalopatía, son más frecuentes en los niños que tienen una infección natural por sarampión que los niños que reciben la vacuna. El antecedente de alergia de huevo no es un factor que contraindique la vacuna triple viral, ya que es uno de los problemas que se enfrenta las personas que aplican las vacunas, que las personas dicen que es alérgica al huevo, no se debe colocar la vacuna. Esto no es cierto, la vacuna puede tener residuos de ovoalbúmina, pero no es una contraindicación para la aplicación de la triple viral. Entonces, esta es una falsa contraindicación. La vacuna SPR se fabrica utilizando una proteína relacionada con el huevo, pero no está contraindicada. Muy bien, por cuestiones de tiempo, eso es lo que traíamos preparado para ustedes.